Hola amigos, ¿os acordáis de mí? Bueno, quizá de aquí unos minutos, seguro que sí. Me llamo Jordi, cuando tenía 22 años cogí todos mis ahorros y me fui a Australia a aprender inglés. Unos años más tarde estaba de directivo en una pequeña multinacional en Estados Unidos. Viví el fatídico 11 de septiembre en Nueva York y hace un par de años estaba en Japón cuando el famoso tsunami. Fue esta última experiencia, al ver las víctimas que hubieron, que me hizo reflexionar y decidir que era momento de volver a Cataluña. Cogí mis maletas y volví con mis seres queridos. Llegué, que era el año 2012, y me encontré con titulares como estos. ¿Cómo era posible que Cataluña, que había sido el motor económico de España, fuera hoy una ruina económica? Busqué el origen del problema y cuando lo encontré entendí que solo si todos los ciudadanos de Santa Coloma de Gramenet y de cualquier pueblecito de Cataluña estaban bien informados, podríamos juntos construir una Cataluña mejor para todos. Decidí hacer un vídeo informativo y qué mejor que una familia como los García de Santa Coloma de Gramenet para ayudarme a explicar un problema que nos afecta a todos. Colgué el vídeo en YouTube y prometí dos cosas. Una, que si el vídeo tenía éxito me afeitaría la cabeza. ¿No os lo creéis? Bueno, aquí veis, ni un pelo de tonto, sin trampas ni cartón. Y segunda, es que respondería a todos los correos que me enviaseis. Y la verdad, pensé que recibiría 4 o 5 y no, afortunadamente recibí miles. Eso sí, un año encerrado en casa respondiéndolos, pero valió la pena. Felicitaciones, alguna amenaza y sobre todo muchas y muchas preguntas. Y entre todas ellas, una palabra que siempre se repetía: trabajo, trabajo y trabajo. Y es que realmente es un drama lo que muchas personas y familias están atravesando en Cataluña. Hoy, en agradecimiento a todos los correos y para dar esperanza a aquellas miles de personas que lo están pasando mal, he decidido hacer un segundo vídeo que da respuesta a la pregunta que más se repetía. ¿Habrá más trabajo en la Cataluña del futuro? Bueno, ¿quién mejor que la familia García, que me ayudaron con el primer vídeo, para ayudarme a responder esta segunda pregunta? Claro que ellos la respuesta ya la tienen muy clara, porque están bien informados, pues me ayudaron con el primer vídeo. Pero hay alguien que no la tiene tan clara. No sé si recordaréis los viajes a Sevilla de hace 3 años de la familia García y que la pequeña se sacó un novio, o como se diga hoy. Bueno, pues aquí lo tenemos. Se llama Juan y él sí que tiene dudas. Así pues, Ana y yo vamos a responder las preguntas de Juan. Aquí veis a Juan y Ana muy felices, pero ya se sabe, en las fotos de familia todo el mundo sonríe. Pero la realidad es que Juan y Ana están muy tristes. Tantos currículums enviados y el poco trabajo que encuentran, temporal y mal pagado. A Juan y Ana les gustaría vivir juntos en Barcelona y trabajar en Barcelona, pero resulta que hoy por hoy tienen que vivir en casa de sus padres. Y es que cuando hablamos de paro juvenil, la verdad es un desastre. Aquí tenéis una gráfica donde aparece el paro juvenil en España en la última década. La franja verde es donde fluctúa el paro en los países del primer mundo, es decir, Estados Unidos, Europa, Japón, etc. Veamos dónde está el paro en España. Como veis, en su mejor momento ha rozado el 10%. En la actualidad, un 55% de paro entre la gente joven. Es decir, de cada 10 jóvenes en edad de trabajar y con ganas de trabajar, solo 4 tienen trabajo. Pero es que el problema no es solo entre la población juvenil. Cuando cogemos el paro entre la población activa, es decir, todas aquellas personas en edad y condición de trabajar, vemos que en los últimos 30 años esta ha sido la situación de España. Por un lado tenéis la franja verde, que es el paro donde fluctúa en el primer mundo, y por otro la franja roja, que sería aquellos países en vías de desarrollo, países del tercer mundo, etc. ¿Dónde está España? Pues como podéis comprobar, es el único Estado de la Unión Europea que en 3 ocasiones ha superado el 20% de paro en los últimos 30 años. Y la única ocasión que ha estado a niveles del primer mundo fue con la burbuja inmobiliaria que significó el endeudamiento de toda la población, del país, de las empresas, etc. Es decir, una fantasía, no era real. Pero es que el problema ya no viene de hace 10 años o hace 30 años, es que hace 60 años los abuelos de Ana tuvieron que venir a Cataluña con una maleta de cartón para buscarse un futuro mejor, porque en su tierra no tenían trabajo. Juan dice que tuvieron suerte de venir aquí y trabajar. No tuvieron suerte. Lo que tuvieron en Cataluña fue una oportunidad de encontrar un trabajo digno que les permitiera ganarse la vida y vivir decentemente. Pero todo lo que ellos tienen se lo han ganado trabajando muy y muy duro. El abuelo, más de 40 años en una fábrica, y la abuela, Josefa, hasta hace poco en un mercado de Barcelona. Ahora dice Juan que trabajaron duro, pero que hoy disfrutan de la vida.
Eso sería lo justo, eso sería lo normal, que después de una vida de trabajo, en la vejez, pudieras disfrutar de los hijos, de los nietos, pero no es así. Ahora que lo tenían todo hecho, ahora tienen que ver cómo sus hijos y nietos hacen cola en la oficina del empleo para encontrar trabajo si es que no les han bajado el sueldo. Tienen que ver cómo sus hijos salen a la calle a defender que no los echen de casa porque no pueden pagar sus hipotecas. Y al final resulta que son los propios abuelos, con sus ahorros y con sus pensiones, que tienen que ayudar a los hijos y nietos a llegar a final de mes. Perdonad que no emane la alegría, pero es que estas cosas a mí me alteran. No es justo, dice Juan. Claro que no es justo, porque en este momento de su vida, ellos que ya lo dejaron todo, que vinieron a Cataluña, que dejaron a sus seres queridos, que empezaron de cero, que han trabajado para proporcionar un mejor futuro a sus hijos, tienen que ver cómo ahora estos cogen las maletas y se van al extranjero a empezar de cero. Y no nos engañemos, muchos de los que se van no volverán. Bueno, resumiendo, dice Juan, que en España siempre ha habido poco trabajo, y tan poco trabajo que ha habido. Es por eso que Ana y yo tenemos muy claro que lo que necesitamos para tener un futuro es un Estado catalán. Si Juan y Ana quieren trabajar en Cataluña y poder alquilar un apartamento y un día quizá incluso formar una familia, necesitamos un Estado catalán. Pero claro, Juan, que es de Sevilla y consume los medios de la capital, de la corte, le parece que, bueno, que un país pequeño sería un país pobre, un país que habría más paro, porque esto es lo que dicen las mentes pensantes de la corte. Bueno, pues veamos. En Cataluña somos 7,5 millones de habitantes, en 32.000 kilómetros cuadrados. Busquemos los dos estados independientes de la Unión Europea que en tamaño y población son más parecidos a Cataluña, y veamos qué paro tienen. Por un lado tenemos Holanda, un país con una situación geográfica y una historia parecida a la de Cataluña, al lado del mar y con una larga tradición comerciante. Veamos qué paro tienen, un 6,6%, es decir, de cada 100 ciudadanos, 6,6 no tienen trabajo. Y veamos el otro estado aún más parecido a Cataluña, en población y tamaño, uno de los más pobres de Europa, y ahora veréis por qué. ¿Sabéis cuál es? Suiza. Me refería a pobres en playa, pero rico en montañas y dinero. ¿Cuál es el paro de Suiza? Bueno, pues un 3%. ¿Cuál sería el paro de una Cataluña independiente? Ahora en unos minutos lo veremos. Lo que está claro es que como región de España estamos condenados a vivir con un paro por encima del 20%. Pero vivimos en un mundo globalizado, dice Juan, porque claro, esto de hablar de independencia, cuando tendemos a la globalización, pero es por eso mismo, Juan, que Ana y yo tenemos muy claro que los ciudadanos, los trabajadores y las empresas de Cataluña necesitamos un Estado catalán que favorezca la competitividad de Cataluña en el mundo. Hoy no hay fronteras comerciales. Un producto fabricado en cualquier rincón del mundo viaja por tierra, mar o aire a cualquier otro rincón del mundo. Es decir, una lavadora fabricada en Parets del Vallès compite en una tienda de electrodomésticos en Parets del Vallès o en cualquier otro rincón del mundo en precio con una fabricada en China y en calidad con una fabricada en Alemania. Es por eso que cada país, cada estado, en función de su historia, de su situación geográfica, de su clima, ha desarrollado un modelo económico y en función de eso su estado hace políticas e inversiones para favorecer la competitividad de su país. Un país como Rusia, con infinidad de recursos naturales, con una larga tradición de Guerra Fría, ¿qué hace? Pues invierte en gaseoductos y favorece la industria armamentística para exportar armamento al mundo. Otro país como Suiza, de difícil acceso, donde es difícil montar fábricas, ¿qué hace? Hace leyes para favorecer la industria financiera. Y otro estado como Alemania, con una población disciplinada y culta, pues invierte en investigación y desarrollo y favorece la industria tecnológica y farmacéutica. ¿Y qué ocurre con esos países herederos de dictaduras, donde las leyes no funcionan, la corrupción campa a sus anchas, hay abandono escolar? Bueno, pues esos estados ofrecen y exportan al mundo mano de obra barata. Creo que ya lo entiendo, dice Juan. Dependiendo del modelo económico y de las decisiones políticas e inversiones que se hagan como Estado, tendremos más o menos empresas. En función de si hay más o menos empresas, pues obviamente tendremos más o menos trabajos. Y en función de si hay más o menos trabajos, obviamente tendremos sueldos más o menos altos. Y en consecuencia, una jubilación y unas pensiones más o menos altas. Exacto, Juan. De eso se trata, de tener el modelo económico adecuado y hacer leyes y políticas, inversiones que favorezcan ese modelo económico.
Así pues, ¿qué problema tiene el modelo español?, se pregunta Juan, porque claro, si en España hay tanto paro es que aquí hay algún problema. Bueno, pues veamos. Hemos dicho que el modelo se desarrolla a través de la historia, la situación geográfica, etc. Madrid es la capital política de España. Madrid, hace menos de 500 años, era un pequeño pueblecito en Castilla, que fue elegido a dedo sobre un mapa para el rey del Imperio Español para establecer ahí su corte. Así pues, las clases dirigentes de Madrid no vieron nunca en la producción y el comercio un negocio, pues para ellos era mucho más rentable la conquista y la administración de los territorios conquistados, es decir, recaudar sus impuestos y administrar sus riquezas. Así pues, ¿cuál era el futuro del pueblo español dentro de esta España imperial y de esta capital, Madrid? Pues meterse en el ejército, meterse funcionario del imperio o meterse en la iglesia si tenías vocación. Y si no era ninguna de estas tres, solo te quedaba trabajar las tierras de algún gran terrateniente, es decir, de la duquesa de Alba de turno. Por lo contrario, Cataluña, desde sus orígenes, por su ubicación privilegiada a lo largo del mar Mediterráneo, ya de antes de los romanos, desarrolló una cultura de la producción y el comercio con otros pueblos del Mediterráneo. Así pues, Cataluña creó algunas de las instituciones y constituciones más antiguas de Europa, diseñadas para proteger y favorecer la producción y el comercio. Instituciones y constituciones a las cuales los reyes tenían que jurar obediencia, algo totalmente inédito en la época, que un rey tuviera que obedecer las normas que ponía el pueblo. Todo esto se acabó el 11 de septiembre de 1714, la Diada, cuando, por derecho de conquista y según el decreto Nueva Planta, todas las instituciones y constituciones de Cataluña fueron eliminadas y el poder político y económico pasó a decidirse en Madrid. Así pues, 150 años más tarde nos encontrábamos con un mapa político como esto. Por un lado teníamos la España colonial, que no hace falta que os cuente cuál era. Por otro, la España foral, que significa simplemente la España que mantuvo privilegios porque nunca fue militarmente conquistada. Y luego las dos grandes Españas. La España uniforme o puramente constitucional, es decir, la Constitución estaba hecha en ese momento para esta España, y la España incorporada o asimilada. ¿Qué significa incorporada? Más o menos lo sabemos. Y asimilada, bueno, pues el conde duque de Olivares nos lo explica. Ahora que os hemos asimilado y no tendréis que gastaros dinero en luchar contra nosotros, parece razonable que nos paguéis con impuestos. Es decir, asimilado no es ni más ni menos que una manera elegante de decir conquistado. Y ahora que te hemos conquistado, paga con tus impuestos por nuestro estilo de vida. ¿Qué ocurrió en esa misma época? Pues bueno, mientras los ciudadanos catalanes de sus propios ahorros los arriesgaban, invertían en construir líneas de ferrocarril para llevar los productos de su industria al puerto de Barcelona y así poderlo exportar al mundo, resulta que en la capital de España, es decir, en la corte, con los impuestos de todos los ciudadanos, se construían líneas de ferrocarril. ¿Para qué? Pues para unir los palacios, para poderse pasearse los cortesanos. ¿Qué significó en Cataluña la inversión en infraestructuras que hicieron los catalanes? Pues significó industria y trabajo para todos. ¿Y en Madrid qué significó la inversión en infraestructuras que se hicieron con los impuestos de todos? Pues significó más deuda para todos. ¿Han pasado 150 años y algo ha cambiado? No. Cataluña y España necesitan infraestructuras económicas, es decir, que ayuden a transportar nuestros productos a Europa y así poderlos exportar y vender mejor. ¿Y qué hace el Estado español? ¿Invierte en este tipo de infraestructuras? No. El Estado español se dedica a construir la red de AVE menos utilizada del mundo y totalmente radial, como podéis ver. Desde Madrid vas a todas partes, pero desde todas partes solo vas a Madrid. ¿Qué ha costado esta fantasía? 60.000 millones de euros. Consecuencia, estaciones cerradas, trenes sin pasajeros, ni un solo kilómetro de AVE rentable. ¿Por qué? Porque Madrid, el Estado, no hace inversiones en infraestructuras para favorecer los negocios, sino que el negocio está en hacer las infraestructuras. Es decir, el negocio es para unos pocos. Si no, preguntárselos a estas 6 empresas que se llevan el 95% del presupuesto de obra pública del Estado. Hoy, Cataluña apuesta y lidera en innovación y en investigación. Estos son titulares de ahora, del año 2014, de este mismo mes. 3 empresas catalanas entre las 15 más innovadoras del mundo. Periódico ABC, nada sospechoso de querer lo mejor para Cataluña.
La Vanguardia. Cataluña lidera la participación en investigación europea, es decir, científicos catalanes son porcentualmente el mayor grupo dentro de los científicos españoles. ¿Qué tienen que hacer los científicos catalanes para tener financiación? Bailar. Aquí lo veis, no es broma. Bailando, haciendo un vídeo para recaudar dinero. ¿Qué hace el Estado español para ayudar a ser líderes en esto? Pues en los últimos 5 años ha reducido un 44% el presupuesto en investigación. Eso sí, ha comprometido más de 30.000 millones de euros para comprar juguetitos como este avión. 10.000 millones solo comprometidos con este avión. O los famosos 2.300 millones de euros que dedican a este famoso submarino, que apenas habréis oído noticias de él, porque es una vergüenza, que después de casi una década resulta que el primero de los 4 que acabaron se hundía pero no flotaba. Así que ahí va la investigación. Claro que también, ¿dónde está el negocio en el ejército? ¿Por qué tanto dinero? Bueno, pues se lo podemos preguntar a Pedro Morenés, que es el actual ministro de Defensa, que un mes antes de ser ministro de Defensa, era el director general de esta famosa empresa que hace las famosas bombas de racimo, que hace poco recibió una compensación de 40 millones de euros pagada por el ministerio donde él es ministro. Hace poco. Me imagino que no hay conflicto de intereses ahí. Bueno, como ves, Juan, son dos modelos económicos totalmente opuestos. El modelo español siempre ha beneficiado a sus dirigentes y ha dejado al pueblo español endeudado, sin trabajo y con un solo futuro. ¿Cuál es ese futuro? Bueno, hoy que no se puede devaluar la moneda, pues la reducción de salarios. Y si incluso bajando los salarios continuamos sin trabajo, pues queda lo que ya muchas generaciones han conocido, que es coger las maletas e irse al extranjero. Solo con un Estado catalán podremos favorecer y proteger a las empresas y trabajadores catalanas. Solo con un Estado catalán podremos hacer leyes que favorezcan al pequeño comercio y autónomos. Podremos hacer políticas que favorezcan a la pequeña y mediana empresa. Podremos invertir en investigación, hacer más atractivo invertir en Cataluña para las multinacionales o para la creación de empresas autóctonas y de aquí. Y así pues también crear más y mejores trabajos. Así pues la independencia traería más trabajo. ¿Y una España federal? Se pregunta Juan, porque claro, si somos dos modelos económicos distintos, pues esto es fácil solución, hacemos dos estados dentro de una España federal y cada uno aplique su modelo. Pues lamentablemente, Juan, nada cambiaría. España continuaría decidiéndolo todo. En lugar de un gobierno de España, tendríamos el gobierno federal de España, con su agencia tributaria que seguiría recaudando los tributos federales. En lugar del presidente del gobierno de España, tendríamos el presidente del gobierno federal de España. Y los ciudadanos de Cataluña, con nuestros impuestos, seguiríamos manteniendo un Senado federal y un Parlamento federal, donde continuaríamos estando en minoría y sin derecho a cambiar nada. Si queremos federarnos con España, hagámoslo dentro de la Unión Europea, como Estados independientes, donde cada uno de nosotros defienda con voz propia sus propios intereses y sumemos en todo aquello que sea de interés común. Porque ahí sí que todos estamos en minoría y solo se pueden cambiar las cosas si la mayoría lo decidimos juntos. Te entiendo, dice Juan. Gracias, Juan. Pero si os independizáis, muchas empresas se irán a Madrid, dice él. Al menos esto es lo que le dicen los medios de la capital. Por favor, Juan. Mira, estas empresas que ves en pantalla eran clientes míos en Barcelona hace más de 20 años. Me fui al extranjero, volví y todas ellas están en Madrid. Y es que en la última década 1.060 empresas que habían en Cataluña se han ido a Madrid. No solo eso, es que en este mismo periodo de tiempo, en esta última década, el 84% de las nuevas multinacionales que se han instalado en el Estado español lo han hecho en Madrid. Es decir, casi 9 de cada 10. ¿Y por qué lo hacen en Madrid? Fácil, porque Madrid utiliza de manera desleal su poder político para beneficiar solo a Madrid. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. Se construye una gran red radial de AVE y de autovías gratuitas que la pagamos todos. Recordar el primer vídeo de los García, en 20 años, 850 kilómetros de autovías en Madrid, en el mismo periodo de tiempo, solo 20 kilómetros alrededor de Barcelona. Madrid, o el Estado, a través de AENA, intenta centralizar todos los hubs en Barajas y todos los vuelos intercontinentales. Solo otro Estado en Europa tenía el tema de los aeropuertos centralizado como Madrid. Ese Estado era Rumanía y ha dejado de hacerlo. Desde Madrid se reparten las subvenciones y se hacen leyes a medida a las famosas empresas del IBEX 35, que todos sabemos que es donde van los políticos a parar una vez se les acaba la carrera política. Y por último,
como muchos más ejemplos que os podría dar, en Madrid se realizan la mitad de inspecciones fiscales que en Cataluña. Es decir, una empresa sabe que si en lugar de tener su razón social en Cataluña la tiene en Madrid, las posibilidades de que tenga una inspección fiscal se reducen a la mitad. Y me preguntaréis, ¿qué hacen estos dos señores aquí? No son inspectores de Hacienda, no. Estos dos señores son dos héroes nacionales españoles. Son el juez Garzón y Elpidio Silva, los que destaparon el caso Gürtel, un caso de corrupción que todos conocemos, y el caso de las preferentes de Caja de Madrid. Un insulto a la gente de este país que ha estado ahorrando toda su vida religiosamente y que ahora tienen que salir a la calle a recuperar sus ahorros. Estos dos señores, ¿qué reconocimiento les ha dado el Estado? A estos dos señores los han inhabilitado. Y cuando intentamos que una empresa venga a Cataluña, os estoy hablando de Endesa, pues tenemos al que era en su momento el consejero delegado, que en el año 2004, en el momento de la venta de la empresa, dijo esa famosa frase de antes alemana que catalana. Bueno, ¿qué ha pasado desde el 2004 hasta ahora con el precio de la tarifa eléctrica? Pues veamos, cuando comparamos los precios de la tarifa eléctrica entre España y Portugal, dos países líderes en paro, líderes en deuda, que comparten las mismas líneas eléctricas en la misma península ibérica, vemos que España, en este periodo de tiempo, ha aumentado la tarifa un 101%. Es decir, el precio de la electricidad se ha doblado, cuando resulta que en Portugal, en el mismo periodo de tiempo, ese precio de tarifa se ha reducido en un 14%, que sería lo lógico. ¿Por qué? Porque si en una situación de crisis tú aumentas el precio de la tarifa, ¿cuál es el resultado? Pues tienes empresas mucho menos competitivas, porque la electricidad es a menudo uno de los principales costes de producción de una empresa, y luego tienes ciudadanos que se han pasado la vida pagando sus impuestos, que ahora en la vejez tienen que taparse con mantas porque sufren pobreza energética. Y cuando aquí en Cataluña pasamos una ley a favor de ayudar a esta gente, luego, como ha pasado hoy mismo, Madrid la tumba y dice que no es legal o no sé qué virguerías inventan. Pero bueno, esto no les afecta obviamente al que era presidente del gobierno en el momento de la venta de Endesa, José María Aznar, ni a Manuel Pizarro. ¿Por qué? Porque José María Aznar ha estado cobrando más de 200.000 euros al año como asesor de Endesa, y el señor Manuel Pizarro cobró, ¿cuántos imagináis de finiquito? 20,8 millones de euros de finiquito por la venta de Endesa. Bueno, ¿qué harán las grandes empresas?, se pregunta Juan, cuando Cataluña sea un Estado. Bueno, pues lo que hacen en cualquier rincón del mundo. Veamos, en el mundo hay miles de empresas, de marcas, etc. Yo, para no emborracharos, lo he reducido a un pequeño grupito. Y lo reparto en función de los porcentajes que hemos visto antes. Un 84% de estas multinacionales en Madrid y un 8% en Cataluña. ¿Qué harán las multinacionales con domicilio fiscal en la actualidad en Cataluña? Pues obviamente la gran mayoría abrirán un domicilio fiscal, unas oficinas, una razón social en Madrid. ¿Por qué? Porque Madrid es la capital de un estado con 40 millones de habitantes. ¿Pero qué ocurrirá con la cantidad de multinacionales que tienen un domicilio fiscal en Madrid? Bueno, pues que abrirán un domicilio fiscal en Cataluña, como lo han abierto en decenas, centenares de países en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no olvidemos que Cataluña es en tamaño y población como Holanda, como Suiza, y si bien lo hacen ahí, no hay ninguna razón por la cual tampoco lo harían aquí. Así pues, la independencia traerá más trabajo para Cataluña y para España, porque muchas multinacionales se duplicarán en ambas partes. Bueno, Juan, como tiene mucho sentido común, dice, quizás muchas deciden abrir sede en Cataluña. Claro, pero no están obligadas. Bueno, pues muchas sí que están obligadas. Empezando por la industria con impuestos especiales, lo que se conoce como la industria regulada, es decir, todas aquellas que en el precio del producto tienen impuestos sobre el alcohol, sobre el tabaco, sobre las líneas telefónicas, etc. Por ejemplo, todas las de telecomunicaciones. Todos los que estáis viendo el vídeo tenéis un contrato de fijo, móvil o de los dos, posiblemente con una de estas compañías o con cualquier otra. Casi seguro que esa empresa está en Madrid. Lo mismo ocurre con la gasolina. Cada vez que ponéis gasolina en el coche, gasolina en la moto, gasolina en el tractor, etc. Ahí hay cantidad de impuestos en un litro de gasolina. Casi el 70% son impuestos. Pues todo esto hoy lo recauda Madrid, paga impuestos de sociedades en Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrirá cuando Cataluña se independice? Pues que todas estas empresas que tienen un mercado hoy en Cataluña, que obviamente no lo querrán perder, tendrán que abrir su domicilio fiscal aquí. ¿Para qué? Pues para liquidar impuestos aquí, para hacer de lobby de presión al gobierno de aquí, para que haga leyes que favorezcan sus productos, etcétera, 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 etcétera. Resultado,
miles de multinacionales y empresas abrirán en Cataluña. ¿Qué abrirán? Sedes nacionales, divisiones, almacenes, filiales, porque Cataluña será un mercado, como hemos dicho, como Holanda o como Suiza. ¿Qué más ocurrirá? Pues más de 300.000 nuevos puestos de trabajo en Cataluña. ¿En qué posición? En cualquier posición, desde administrativos, operarios, recepcionistas, directivos, todos los trabajos y posiciones que existen en una empresa cuando una empresa abre filiales o sede nacional en un país. ¿Qué significará todo esto? Pues miles de nuevos potenciales clientes para autónomos y pequeñas empresas catalanas y que estarán aquí en Cataluña. Bufetes de abogados, asesores fiscales que tendrán que asesorar, según las leyes de aquí, a las empresas de aquí, y miles de millones de euros en impuestos especiales que hoy recauda Madrid cada vez que ponemos gasolina, cada vez que nos tomamos un cubata, cada vez que compramos un paquete de tabaco, pues todos estos impuestos se liquidarán en Cataluña, con lo cual se quedarán aquí y se reinvertirán aquí. Así pues, la independencia traerá más trabajo. Te veo muy seguro, me dice Juan. Pues sí, claro que sí. Es que si uno utiliza un poco el sentido común, lo ve rápido. Una empresa como Amazon, líder mundial en la distribución y venta de libros, ha decidido que Cataluña será su centro logístico para el Mediterráneo. Esto en pleno debate soberanista con un Estado que obviamente no hace de comercial de Cataluña para nada, como os podéis imaginar. Una empresa como Bayer, líder mundial en la industria farmacéutica, ha decidido que será desde Barcelona que se gestionarán los 22 países de Hispanoamérica, es decir, el 25% de la facturación mundial del grupo se facturará desde Barcelona. ¿Por qué elige Barcelona Bayer? ¿Por qué elige Barcelona Amazon? ¿Y por qué eligen Cataluña? Porque geográficamente están muy bien ubicados y porque hay gente muy formada, que habla idiomas y muy preparada. Solo ver la gráfica de Ernst & Young, que es la consultoría de las más grandes del mundo, que la única ciudad española entre las más atractivas para ejecutivos para vivir resulta que es Barcelona. Esto es del 2013. Así pues, si Barcelona es atractiva hoy, que no es capital de Estado, imaginaros lo atractiva que será cuando sea la capital de un Estado rico y próspero del Mediterráneo. Así pues, la independencia sin duda traerá más trabajo. ¿Y qué pasará con las embajadas y organizaciones internacionales que hay hoy en Madrid? Se pregunta Juan. Bueno, pues lo mismo que ocurre en cualquier lugar del mundo. Necesitarán más de 400.000 metros cuadrados de oficinas. De todo esto hay estudios. ¿Oficinas para qué? Pues para embajadas, para consulados, para organizaciones internacionales. ¿Qué significa esto? Pues esto significa miles de nuevos puestos de trabajo. ¿En qué? Pues en todas las posiciones de una embajada, de un consulado, es decir, recepcionistas, traductores, mantenimiento, limpieza, protocolo, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez, ¿a qué se traduce esto? Pues millones en gastos, en catering, en eventos, en hoteles, en restaurantes, en taxis, pues habrán visitas de jefes de Estado y diplomáticos y sus parejas pues viviendo aquí en Cataluña. Y todo esto significa gastar, viajar, etcétera. Y, a su vez, ¿qué significará esto para la población y las empresas? Pues trámites más ágiles para empresas y ciudadanos. ¿Por qué? Porque si necesitas un visado para irte a vivir a Australia o a trabajar a Australia o hacer negocios, pues ya no tendrás que coger el AVE e irte a Madrid, podrás gestionar esto aquí. Y a su vez, ¿qué ocurre? Que al haber embajadores en Cataluña, hacen mucho más atractivo que las multinacionales de su país también se instalen aquí, porque por naturaleza lo hacen donde tienen embajadores. Con lo cual también habrá más vuelos directos, porque serán los propios embajadores los primeros interesados en tener vuelos que conecten Barcelona con las capitales de sus respectivos países. Así pues, la independencia también nos dará más trabajo. ¿Y con los funcionarios del Estado español que hoy viven en Cataluña? ¿Qué pasará?, se pregunta Juan. Porque claro, aquí hay miles de funcionarios que trabajan y viven aquí, tienen sus familias, sus casas, etc. ¿Se quedarán sin trabajo? Pues no, pasará lo mismo que pasó con la Guardia Civil, cuando los Mossos se desplegaron en Cataluña. Serán los primeros invitados, si quieren, a continuar desempeñando su trabajo, pero en lugar del Estado será el Gobierno de Cataluña el que les pagará los sueldos. Así pues, los funcionarios del Estado español que hoy trabajan en Cataluña pasarán a cubrir las más de 80.000 plazas que estarán disponibles para el nuevo Estado catalán. Plazas mayoritariamente que hoy ya existen, pero que las paga el Estado español a través de nuestros impuestos, y algunas de las que hoy están en Madrid, que se crearán aquí en Cataluña para desempeñar los mismos trabajos. Así pues, la independencia también traerá más trabajo. De acuerdo, pero os tocará pagar vuestras embajadas, juzgados, por favor, eso es lo que queremos. Hoy, los ciudadanos de Cataluña representamos el 16% de la población del Estado español. Es decir, de cada 100 ciudadanos españoles,
16 viven y trabajan en Cataluña. ¿Qué os imagináis que aportamos en esfuerzo fiscal a las arcas del Estado? O sea, ¿qué porcentaje de los impuestos que recauda el Estado os imagináis que aportamos el 16% de la población que vive en Cataluña? Si todos los españoles aportáramos lo mismo, sería lógico pensar que un 16%, ¿no? Pues no, resulta que los ciudadanos de Cataluña somos el 24% de los impuestos que recauda el Estado. Es decir, de cada 100 euros que recauda el Estado, 24 los estamos pagando los ciudadanos, trabajadores, empresas de Cataluña. ¿Qué sería lo lógico que recibiéramos en inversiones en Cataluña de los presupuestos del Estado? ¿Un 24%, ya que somos los que aportamos el 24% de los ingresos? Bueno, seamos solidarios, imaginémonos que no, que solo queremos ser tratados igual que cualquier otro ciudadano español. ¿Nos correspondería entonces el 16%, ¿no?, de los presupuestos del Estado? Pues no, resulta que los presupuestos del Estado español dan a Cataluña solo el 9,5%, y año tras año de ese porcentaje que reinvierten en Cataluña solo cumplen el 75% de lo prometido. Resultado, pues la diferencia entre lo que pagamos y lo que recibimos del 75% son una cantidad que multiplicada por 365 días del año nos da los famosos 16.500 millones de euros que se van cada año a la capital del Estado y no vuelven. ¿Qué ocurriría si esos 16.500 millones de euros, en lugar de irse y no volver, se quedaran aquí? Bueno, pues de entrada se acabarían los famosos recortes. Todos esos recortes en sanidad, educación, etcétera, serían una cosa del pasado, porque los ciudadanos de Cataluña pagamos más que suficiente para tener que sufrir ningún tipo de recortes. ¿Qué podríamos hacer? Pues se acabaría de administrar la miseria, las farmacias, los becas comedor, las guarderías, todo esto se podría pagar y financiar perfectamente, sin ningún problema, porque los ciudadanos de Cataluña pagamos más que suficiente para cubrir esos gastos. ¿Qué ocurriría también? Bueno, pues podríamos cubrir las plazas vacantes de bomberos, de Mossos, de maestros, etcétera, que hoy no podemos hacer oposiciones porque no podemos pagarlas, porque no podemos pagar sus puestos de trabajo. Todo esto habría dinero para ello. Y podríamos ayudar a las más de 4.000 entidades del tercer sector. ¿Qué son estas entidades del tercer sector? Pues son esas empresas que hoy, en un momento de crisis, ayudan al más desvalido, al discapacitado, con su esfuerzo y su voluntad. Para esas empresas, que ahora también les llega calderilla, podríamos financiarlas como se merecen por el esfuerzo que hacen. Así pues, la independencia nos traería más trabajo. ¿De acuerdo? Dice Juan, en Cataluña habrá más trabajo, ya no tiene dudas. Bajará el paro, pero ¿cuánto bajará el paro? Porque claro, si te has de independizar y al final resulta que solo baja un 2, un 3%, quizá no vale la pena, quizá mejor dejar las cosas como están. Pues bueno, veamos. Yo os presento 3 estudios académicos que se han hecho utilizando los mismos modelos de cálculo que utilizan empresas y gobiernos para hacer previsiones. Uno es el modelo estadístico. El modelo estadístico nos da que al 5.º año de una Cataluña independiente estaríamos hablando de un 6,1% de paro. El modelo matemático nos indica que al 5.º año de una Cataluña independiente estaríamos hablando de un 11,7% de paro. Y el modelo comparativo, que sería comparando con países en ubicación, tamaño, etcétera, parecidos a Cataluña, nos indica que al 5.º año estaríamos hablando entre un 8 y un 15% de paro. Bueno, si hacemos la media de estos 3 estudios, vemos que al 5.º año el paro en Cataluña estaría aproximadamente alrededor del 9,8%. ¿Cuál es el paro actual como región de España? Pues ya lo vemos. El paro de Cataluña a principios de este año era del 23,1%. Así pues, la independencia, según los estudios académicos, nos dará más trabajo. Y la historia reciente, aparte, nos lo confirma. Cuando miramos o comparamos el paro de Cataluña y España con la de aquellos países recientemente independizados en la Unión Europea, vemos que todos ellos están muy por debajo del paro en Cataluña y España. ¿Por qué? Porque es normal, porque cuando te independizas se genera toda una serie de actividad económica, como cuando tú te independizas de casa de tus padres, que tienes que montar muebles, tienes que dar de alta la luz, tienes que llenar la nevera, y todo esto es actividad económica, de trabajo, etc. Algo que no se genera cuando tú ya hace 20 años que te has independizado y vives en el mismo apartamento, pero al principio sí. Así pues, la independencia a corto plazo también generará más trabajo.
Pero hay políticos y tertulianos que dicen lo contrario, dice Juan. Él todo el día escucha La Sexta, 13TV, Televisión Española, y claro, ahí hay toda una serie de mentes pensantes que dicen todo lo contrario. Bueno, es que hay incluso ministros que dicen que una Cataluña independiente quedaría fuera de la órbita, ¿no? Bueno, orbitando, pero no sé si la veis, ahí está, me costó mucho encontrarla, pero bueno, ahora que la he encontrado ya estoy más tranquilo. Claro, los políticos dicen lo que haga falta, ya lo sabemos, para mantener su silla y para obedecer al que les pone el plato en la mesa. Si queremos saber la realidad, solo tenemos dos posibilidades. Una, utilizar el sentido común, informarnos y utilizar el sentido común. Y la segunda, escuchar a gente de prestigio internacional que no tiene ninguna necesidad de vivir de la política española. Estoy hablando de este señor, Erling Kidland, que dijo que si Cataluña fuera independiente podría crecer al mismo nivel de confianza que ha permitido a Irlanda crecer tan espectacularmente en los últimos 30 años. ¿Quién es este señor? Bueno, pues un premio Nobel de Economía. Yo creo que ya más arriba está Dios, pero no creo que haya nadie más informado que él. Y Gary Stanley, que dice que una Cataluña independiente podría ser económicamente tan viable como cualquier otro país. Obviamente, puro sentido común. ¿Quién es este señor? Pues otro premio Nobel de Economía. Así pues, la independencia, según los premios Nobel de Economía, generará más trabajo. Lógico que quieras la independencia, dice Juan. Obviamente yo también la querría, pero ¿y España saldrá perjudicada? Porque claro, Juan quiere lo mejor para Ana, quiere lo mejor para él. Obviamente él quiere vivir en Cataluña, trabajar en Cataluña, formar una familia con ella, pero para ello necesita un trabajo, pero al mismo tiempo no quiere perjudicar a su familia en Sevilla, a sus conocidos, a sus amigos. Pues no, España no saldrá perjudicada, todo lo contrario, España será más competitiva. ¿Cómo es posible? Muy fácil, aplicando la misma fórmula que ha dado como resultado dos de los equipos más competitivos de Europa, el Barça y el Madrid. ¿Cómo? Veamos. Hoy Barça y Madrid compiten en igualdad de condiciones. Son dos clubes independientes donde cada uno decide sus ingresos, su merchandising, sus negociaciones con los derechos de televisión, etc. Cada uno lo hace de manera independiente. Cada uno decide sus inversiones, si quieren invertir en un nuevo estadio, en un nuevo museo, etc. Cada uno decide su presupuesto, hasta dónde endeudarse a la hora de hacer fichajes. Y cada uno decide su modelo de juego, si los galácticos, si la cantera, qué entrenador quieren, etc. Bueno, ahora imaginemos por un momento que dependiera de Florentino y de Real Madrid decidir y recaudar todos los ingresos del FC Barcelona. Es decir, que todo lo que generara en ingresos del FC Barcelona recaudara el Real Madrid. Que dependiera del Real Madrid decidir las inversiones, en cuál de los dos estadios invertir, si renovar el Santiago Bernabéu o el Nou Camp. Que dependiera del Real Madrid cuánto dinero transfiere de nuevo al FC Barcelona para fichajes, presupuesto, etc. Y que dependiera del Real Madrid decidir el modelo de juego y entrenador para el FC Barcelona. ¿Creéis que el Barça sería uno de los mejores equipos de Europa? Yo creo que no, ¿no? Si no puede decir nada. ¿Y creéis que el Madrid necesitaría ser muy competitivo para superar al Barça? Un Barça sin presupuesto, sin jugadores estrella, con un entrenador de tercera, ¿necesitaría ser muy competitivo? Tampoco, ¿no? Pues bueno, pues si en lugar de deportes hablamos de política y economía, y en lugar de Florentino hablamos del señor Rajoy, resulta que desde Madrid se decide todo sobre Cataluña. Desde Madrid se recauda el 95% de los impuestos que pagamos los ciudadanos de Cataluña. Desde Madrid se decide si se invierte en infraestructuras en Cataluña o alrededor de Madrid. Desde Madrid se decide cuánto dinero de los impuestos que pagamos se devuelve a Cataluña. Y desde Madrid se hacen las leyes que definen el modelo económico dentro del cual está encorsetado Cataluña. Resultado: cuando desde Madrid se decide todo sobre Cataluña, ¿dónde estamos? Pues hoy somos líderes europeos en paro y deuda. Por lo contrario, cuando Madrid y Barcelona compiten en igualdad de condiciones, ¿qué tenemos como resultado? Pues tenemos dos de los equipos más competitivos de Europa. Así pues, dejemos que Barcelona y Madrid, como capitales de Estado, compitan, intenten superarse una a la otra y ya veremos cómo Cataluña y España avanzan económicamente y políticamente. Y así pues, sumemos en todo aquello que sea de interés común y dediquemos de discutirnos todo el día
y esa energía pongámosla a construir una España y una Cataluña mejores. Bueno, y con esto me despido, con la familia García de nuevo, no podría ser menos. ¿Qué os imagináis que los padres de Ana y futuros suegros, me imagino, de Juan, están pensando? Pues lo que piensa cualquier padre que quiere lo mejor para sus hijos, que ojalá Ana y Juan puedan encontrar un buen trabajo en Cataluña y vivir aquí, porque lo último que quieren ver los padres de Ana es a su hija irse al extranjero, a empezar de cero, y a lo mejor que esta relación con este chico tan simpático, que es Juan, se acabe por falta de futuro en Cataluña. ¿Y qué piensa Juan? Bueno, lo que pensaría cualquier persona con sentido común, y cualquier persona que quiera un futuro para él. Que si la independencia significa más trabajo, bienvenida sea. Y ya para acabar, que me cuesta irme, veis aquí una imagen que es solo un sueño, no sé si lo reconoceréis, un poco más mayores, Patricia y Raúl con unos niños pequeños, que obviamente son los futuros nietos de Juan y Ana. Que esta foto sea realidad un día no depende solo de ellos, depende de todos los ciudadanos de Cataluña que estáis viendo este vídeo, depende de lo valientes que seamos y que queramos cambiar el futuro. Si no hacemos nada, si nos quedamos hundidos en el sofá y dejamos que todo continúe igual, no nos quejemos cuando en el futuro veamos a nuestros hijos y a nuestros nietos irse al extranjero y a los que nos quedamos aquí cobrando miseria y trabajando como en el tercer mundo. Gracias a todos, espero veros de nuevo, un abrazo y hasta pronto.